Hola, bendiciones. Bienvenidos una vez más a este servicio online. Gracias por prestarnos allí su pantalla y su atención para recibir esta palabra del Señor, el Espíritu Santo, que nos va a edificar por siempre y para siempre. Y esta vez no va a ser diferente. Nos va a enseñar ciertamente cómo hacer las cosas correctas delante del Señor. Quiero que usted le pueda pedir al resto de su familia que se congreguen allí para que estén juntos y recibir todo este mensaje, que pueda suscribirse a nuestro canal si no se ha suscrito todavía, pedirle pues a quien pueda compartir este mensaje o con quien usted desee que le pueda o crea que le pueda edificar, usted pueda también hacerle llegar ese mensaje y que él también se pueda suscribir a nuestro canal. Agradecido estoy de la iglesia por todo el apoyo que hasta ahora hemos recibido, seguro de que haremos las grandes cosas que están a punto de venir. Tendremos una gran fiesta. Quiero invitarle a usted también a la celebración de este domingo, el día domingo 28, en el cual nosotros estaremos inaugurando pues nuestro nuevo salón principal. Vamos a hacer una fiesta con el Señor. Usted está invitado. Si tiene alguna necesidad de oración allí donde usted está recibiendo ese mensaje, usted nos puede dejar allí su petición de oración, nos puede dejar saber alguna observación si le gustó este mensaje. No deje para más tarde darle el like que necesitamos a fin de que todo pues le pueda llegar a usted como debe ser. Allí mismo donde está vamos a poner esto en las manos del Señor, como suelo hacerlo y como debe ser. Padre, yo te bendigo en esta hora y te doy gracias por esta bendición que tú nos permites a nosotros de llegar a los corazones, a los hogares, entrar en la vida de todos aquellos que van a escuchar este mensaje. Queremos hacer tu voluntad y queremos que seas tú en todo momento que nos estés ayudando, que nos estés apoyando en todas estas cosas, porque reconocemos que solo no lo podemos hacer, Señor. Te ruego pues que envíes tu unción de tu Espíritu para que seamos nosotros entonces compartiendo el Evangelio del Reino a toda criatura. Que a nadie le falte absolutamente nada, Señor. Sean sustentados desde los más pequeños hasta los más ancianos. Que a ninguno le falte absolutamente nada. Enséñanos a perdonar, Señor, porque ciertamente nos cuesta a nosotros poderlo hacer. Y asimismo te pedimos que nos perdones, porque sabemos que nosotros no hemos andado en tus mandamientos, no hemos ordenado las cosas conforme a tu palabra. Por lo cual te pedimos pues, que seas tú perdonándonos primeramente y enseñándonos a andar en tu camino como debe ser. En el nombre de Jesús recibe la adoración, recibe la alabanza, recibe gloria, Señor, porque tuyo es el poder y el reino por los siglos de los siglos. Amados, allí donde están, en ese mismo lugar, levante su mano y repita conmigo. El cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Nosotros los seres humanos tomamos diariamente alrededor de 1.500 a 2.000 decisiones. Esas decisiones incluyen el color del zapato que usted se va a poner, el color de la camisa, lo que va a comer, a qué hora se va a levantar, cómo se va a bañar, con qué jabón va a usar. Las decisiones más pequeñas que usted puede considerar están en nuestra vida, pues nosotros estamos hechos de las decisiones que tomamos. Lo que nosotros somos hoy es producto de las decisiones que tomamos ayer. Y lo que vamos a hacer mañana será producto de las decisiones que tomemos hoy. Sin importar cuán grande o pequeña sean las decisiones, nuestra vida estará hecha de esas decisiones. Normalmente nos han enseñado a nosotros que no importan sino las decisiones que aparentemente son las que grandemente van a impactar nuestra vida. Pero resulta que nosotros no podemos llegar a una decisión de ese tipo, como por ejemplo, con quién nos vamos a casar, la carrera que vamos a estudiar, el trabajo que vamos a tener, que aparentemente son decisiones que son grandes e importantes en nuestra vida. No podremos llegar a ellas sin antes haber tomado previamente una cantidad de pequeñas decisiones que son las que nos conducen a eso. Toda decisión grande o todo lo que es grande, suelo decirlo, es producto de una cantidad de pequeñas decisiones o de cosas pequeñas que nosotros solemos hacer. Y si no consideramos estar bajo la palabra o bajo la dirección correcta para tomar las decisiones pequeñas, lo más seguro es que cuando nos toque tomar una decisión grande o importante considerada por nosotros,
va a estar errada. Porque si nosotros no sabemos tomar las decisiones pequeñas, tampoco sabremos correctamente tomar las decisiones grandes. Así que es fundamental, porque esto es lo que hace que el pueblo falle, sobre todo el pueblo de Dios. Y tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios. Pues a veces por haber tomado una decisión pequeña que consideramos que no era de influencia, que no importaba, que no tenía esa gran importancia que pueden tener algunas otras, resulta que ella, al haberla tomado erradamente y fuera de la palabra de Dios, terminamos entonces con un desastre más adelante. Porque a veces, siendo corto de vista nosotros, no teniendo la fe necesaria para pensar en grande, nosotros creemos que eso no nos va a afectar, que eso no nos va a hacer absolutamente nada. Vamos a observar esto en todas nuestras vidas. Por eso el Señor nos pide a nosotros que debemos estar sujetos a su palabra, orientados por medio del Espíritu, como nos dijo Jesús, y seguidos nosotros en la lectura, la oración, el ayuno que nosotros tenemos y la comunión que debemos mantener con el Espíritu, para nosotros tener las decisiones acertadas en todas las cosas que nosotros solemos hacer. Así que es importante que nosotros le podamos dar ese ámbito de grandeza también a las pequeñas decisiones. Observe esto, que a veces nosotros no lo valoramos o no lo hemos visto de esta manera. Cuando el Señor coloca a su primera creación, Adán y Eva los coloca en el huerto del Edén, estaba seguro de que ellos estarían regidos por la palabra. Pero también dice mi Biblia que estaba allí la serpiente y que era más astuta que todos los animales. De alguna manera, Eva en este caso comenzó a disminuir la importancia que podían tener ciertas acciones que ella podía hacer. En ese momento, dice mi Biblia en el libro de Génesis capítulo 3, que se le acercó la serpiente y comenzó a hablar con ella. Y le dijo una serie de cosas que quizás ella no consideró importante en ese momento. Y al no considerarlas importantes, le dio poca importancia a las decisiones que debía tomar, como suele ocurrir en nuestras vidas, que a veces nosotros no nos damos cuenta de la magnitud o de la consecuencia que puede traer no tomar una pequeña decisión de forma correcta. Eva fue de alguna manera tentada por Satanás, por la serpiente, y cayó en su fauce, cayó en eso que quería él conseguir de ella en ese momento. Y dice mi Biblia que habiéndola escuchado a ella, habiendo escuchado a la serpiente y haberse dispuesto para hacer lo que le dijo a la serpiente y le manipuló, porque quizás consideró que no era importante, lo tenía todo, no le faltaba absolutamente nada. Dice mi Biblia que entonces miró al árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, y que le era agradable, y lo codició en ese momento, y que era codiciable para tener sabiduría. Y en ese momento que ella está haciendo algo, posiblemente como nosotros también solemos hacerlo, no le damos esa importancia a la decisión que estamos tomando. No solamente se quedó con que lo codició, sino que comió de ese árbol. Y quizás usted puede decir, bueno, comer esto o hacer esta pequeña cosa que fue realmente lo que hizo Eva, no es una cosa que, mira, me haga a mí salir de la presencia de Dios, a ser apartado del reino, perder el camino que estoy llevando. Eva lo consideró de esa manera e hizo lo que Satanás quería que hiciera. Y no solo eso, sino que llevó eso también al esposo y el esposo comió también. Entonces, cuando leemos allí en Génesis 3:6, vamos a ver todo esto que ocurre y luego nosotros sabemos la consecuencia, la gran catástrofe que hoy tiene la humanidad. Nacemos con un pecado original, nuestra naturaleza fue cambiada por completo y de ser espiritual pasamos a ser simples mortales que ahora no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Le damos gloria a Dios porque permite que nosotros podamos volver por medio de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, quien nos abrió la puerta para que nosotros pudiésemos volver a entrar y volver al camino donde nosotros no debimos haber salido nunca. Y esto se debe solamente a una pequeña decisión que Eva tomó y no le dio la importancia que debía darle.
El sabio Salomón dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice allí: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría, en tu propio conocimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué debió haber hecho Eva en ese momento? Volverse a la palabra, al mandamiento que le habían dado. Cuando le están pidiendo que hiciera una cosa que le habían prohibido, debería haberlo revisado. De acuerdo a lo que nos enseña ahora Salomón, es lo que nosotros debemos hacer. Cuando vamos a tomar una decisión y tenemos un mandato establecido, nosotros deberíamos volvernos a ese mandato para saber cuál es la decisión correcta que estamos tomando y darle la misma importancia a todas las decisiones que nosotros vamos a tomar en todo el transcurso de nuestra vida y no limitarnos exclusivamente a sentarnos, a pensar, a meditar concienzudamente solo en aquellas decisiones que aparentemente son las grandes, son las importantes. Pues como ya dije al principio, desde el inicio las pequeñas decisiones son las que nos van a afectar, son las que nos van a ayudar a tener las grandes victorias, pero también son las que nos pueden llevar a tener las grandes derrotas en nuestras vidas. De ello depende el que una familia se mantenga constituida hasta que Dios decida que ya no deben estar más acá, que los hijos se puedan levantar, que tu empresa se pueda sostener y que todo lo que estás haciendo ciertamente tenga un sustento según la Biblia y tú tengas cómo responder. Porque cuando alguien medita sobre las decisiones que está tomando, ya sean pequeñas o sean grandes, sabe siempre cuál es la respuesta cuando se está desviando. Sabe que tiene que ir al Espíritu, sabe que tiene que ir a Dios, sabe que tiene que consultar y sabe entonces que la respuesta que va a venir allí es la correcta, aunque te duela, aunque no sea fácil, pero sabes que esa es la correcta. Así que si nosotros estamos apoyados en eso, nosotros siempre vamos a tener la certeza de que tenemos la victoria. Imagínense si Eva y Adán se hubiesen vuelto a la palabra en ese momento, se hubiesen fiado de Jehová de todo su corazón y le hubiesen preguntado, porque ellos tenían una característica que hoy no tenemos nosotros, solo cuando recibimos a Cristo la tenemos, pero antes ellos podían hablar directamente con Dios. Y podían comunicar, porque dice que el Señor se paseaba en el huerto juntamente con ellos. Pero nosotros a veces, pudiendo hablar con las personas que nos pueden orientar, no sé qué nos lleva, así mismo como Eva, a apartar los consejos, la orientación que nosotros necesitamos para tomar las decisiones correctas. Y a veces, envueltos en todas estas cosas, fallamos de una manera tal que no solamente, como hizo Eva, somos afectados nosotros, sino que estamos afectando también a los demás. Nuestra Biblia está llena de gente que cometió cualquier cantidad de errores en este aspecto. Y están allí, dice la misma Biblia, que son para ejemplo nuestro, para que nosotros sepamos cuáles realmente son las decisiones correctas que debemos tener. Y que debemos nosotros estar pensando concienzudamente en cada una de las cosas. Parece que a veces nosotros estamos dando esos pasos y por muy simples que sean, por muy sencillos, nosotros creemos que no nos van a afectar en nuestras vidas. A veces no le damos esa importancia. Si nosotros vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, versículo 1 al 11, ahí vamos a encontrar nosotros un pasaje donde narra el momento en que toda aquella gente que estaba conociendo del Evangelio, que estaba conociendo de Cristo, de lo que predicaban los apóstoles en ese momento, venían a la iglesia, formaban la iglesia, escuchaban a aquellos apóstoles predicar y ellos venían a buscar de eso que estaban llenos aquellas personas. Y la gente venía, aportaba, ofrendaba y compartía todo lo que tenían porque aquella fe le estaba cambiando de todo y para todo. Cuando nosotros vemos entonces que estas cosas están ocurriendo y estamos leyendo allí, surge allí un par de personajes. Está Ananías, que viendo que todos los demás ofrendaban, diezmaban, compartían con los demás, quisieron también ser de lo mismo. Esa es una pequeña decisión que toman. Y digo pequeña porque ellos quizás no le dieron la importancia y jamás pensaron que eso iba a tener una consecuencia tan grave que le costaría su vida. Ananías promete en ese momento vender una propiedad que tiene y entregarla completamente a la iglesia. Él fue tal cual como había dado su palabra, vendió la viña, vendió la hacienda, la propiedad que tenía, que puede ser cualquier cosa.
obtuvo el dinero que le dieron por la viña, pero en el momento en que está él recibiendo, tiene el dinero y tiene que llevarlo a la iglesia, viene una pequeña decisión. Algo que a veces nosotros hacemos y que creemos que no va a afectar nuestra vida y por tanto también creemos que no va a afectar a nadie más. Porque como es insignificante, como es algo que yo considero que no es importante, llego a pensar que no me va a afectar más. Basta con cumplir. Ananías vendió la propiedad, tomó el dinero, sustrajo una parte, quizás la mitad o un tercio o un cuarto, no sé qué cantidad trajo. Lo cierto es que vino luego, lo apartó y lo que quedó de ello se lo trajo a Pedro. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, en ese momento, le dice a Ananías, lo confronta y le da la oportunidad prácticamente. Y le dice: Ananías, ¿por qué has convenido? ¿Por qué Satanás lo has dejado que entre en tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? Y le dice: ¿teniendo acaso la propiedad no estaba en tus manos, no era tuya? Y después que la vendiste tenías el dinero y no lo tenías en tus manos. Pedro le estaba diciendo: tú no tenías o tú no tienes obligación de vender tus propiedades, y si las vendes tampoco tienes la obligación de traer el dinero. Ese no es el problema, Ananías. El problema es que tú lo vendiste por una cantidad habiendo prometido que ibas a dar eso y sustrajiste la mitad y solamente estás dando la mitad. No estás siendo constante, no estás siendo sincero, no estás andando en la verdad con respecto a Dios. Y este es el detalle que yo quiero hoy que ustedes puedan percibir. Que a veces hay decisiones pequeñas a las cuales nosotros no le damos la importancia y llegamos a creer que eso no nos va a afectar, y resulta que está afectando no solo nuestra vida, sino la vida de todos los que están a nuestro alrededor, de todos los que hacen vida con nosotros. Pues así como no le pudo mentir a Pedro, en este caso lleno del Espíritu, no tanto a Pedro sino al Espíritu Santo, que es el que nos ve, que es el que nos conoce, el que conoce las intenciones de nuestro corazón, discierne los pensamientos, y no le podemos mentir. Usted me puede mentir a mí, pero a Dios no le puede mentir. Y eso es producto de una pequeña decisión que usted consideró que podía hacerlo de esa manera para que entonces, o creyendo que nadie se iba a dar cuenta, usted no iba a ser afectado por eso. Así que él insiste en eso y le dice, Pedro le pregunta: ¿vendiste en tanto la propiedad? Y él le dice que sí. Pedro lo que le está es dando la oportunidad de poder resarcir, de poder corregir, de acuerdo a lo que leímos ahorita en el libro de Proverbios, ¿verdad? Si nosotros nos fiamos de Jehová, Él va a corregir nuestros pasos. Pues ahí estaba el Espíritu tratando de que Ananías corrigiera sus pasos y que hiciera lo correcto, que estuviese haciendo lo que realmente él debió hacer según su corazón y lo que le había dispuesto el Señor. Pero él insiste y él le dice: sí, la vendí en tanto. Le dice: por haber mentido al Espíritu Santo, he aquí que muerto serás. Y cayó el hombre inmediatamente muerto en ese lugar. Entonces, pasado el tiempo, vio su esposa que no venía, que no salía, porque en este momento quizás su esposa pensaba que su esposo estaba haciendo lo correcto. Zafira, que era la esposa de Ananías, como cualquier otro, pensaría que estaba haciendo lo correcto. Pero el problema no es con los hombres, el problema es con Dios. Por eso es que las decisiones pequeñas aún son sumamente importantes para todo lo que nosotros hacemos. Porque si usted se ubica en su condición y usted le está dando algo a la iglesia, ¿qué es lo primero que dice? Bueno, la iglesia tiene que estar agradecido. ¿Por qué? Porque estoy dando algo que yo dije. El problema es que te va a salir Eclesiastés 5:5, donde dice la palabra: más te vale que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Porque Jehová no se agrada de los que hacen tales cosas. Entonces, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas.
Si conocemos el mandamiento, entonces nosotros no debemos comprometernos con algo que no debemos cumplir. Y consideramos que tomando la decisión, nosotros a veces hacemos algunas cosas que no consideramos importantes, inclusive irnos de la iglesia, apartarnos, dejar de servir, dejar de hacer las cosas al Señor, porque consideramos que nadie va a ser afectado con esto. Cuando Zafira se dio cuenta que su esposo no salía, fue a preguntar. Y habiendo ella acordado la mentira con otro, por eso es que no solamente en la justicia, no solamente es infractor, no solamente es culpable aquel que comete el delito, sino también aquellos que de alguna manera le ayudan a cometer ese delito o se hacen cómplices a conocer, ayudar a decidir aquel delito que se está cometiendo. Así que entra Zafira donde está Pedro también y le pregunta, Pedro le hace la misma pregunta. Zafira, ¿de verdad vendieron ustedes esto en esta cantidad? Le está dando igualmente que Ananías la misma oportunidad. Y ella dice que sí, convenimos en venderlo en eso y eso lo estamos trayendo a la iglesia. Le dice, he allí los pies de tu esposo y los pies de los que lo sacaron. Y ahora mismo tú también caerás allí por haber mentido. Y también falleció Ananías y falleció también Zafira. Tomaron una pequeña decisión, algo que consideraron ellos no era importante, algo que no iba a afectar a nadie más, algo que aparentemente no era algo que afectara su vida, pero terminó acabando con su vida. Así hay decisiones en nosotros que a veces no nos percatamos. Quiero que se dé cuenta de esto, que es fundamental. Hay una anécdota, no es una anécdota porque esto ocurrió en verdad. El dueño de la empresa inclusive fue el que escribió acerca de esto. Él tenía su empresa y todos sus trabajadores debían salir a las 5:15 de la tarde. Y ellos consideraron, todo el grupo se puso de acuerdo, todos los trabajadores se pusieron de acuerdo en un momento determinado, que ellos podían irse a las 5 de la tarde. Esos 15 minutos eran tan insignificantes, eran tan pequeños, que bueno, eso no importaba. Por lo tanto, ellos en vez de salir a las 5:15 de la tarde, saldrían a las 5 de la tarde. Esa empresa avanzó mucho, creció mucho, prosperó mucho, que el dueño de la empresa, que es el que narra esta anécdota que le aconteció a él en su empresa, realmente él titula, dentro de lo que está narrando, dice, el hombre que tuvo una ganancia extraordinaria por estar haciendo una necesidad en el baño. Él resume la utilidad que tiene la empresa un día y decide que a todos sus trabajadores deben recibir un bono, deben recibir parte de la utilidad. Y él espera justamente a la hora de que ellos deben terminar, que era las 5:15 de la tarde, para entonces compartir con ellos la noticia y darle a conocer lo que le correspondía a cada uno. El hombre, cuando ve que son ya las 5 de la tarde, entonces baja para aprovechar esos 15 minutos. Y se sorprende que cuando baja, me imagino que era el área de trabajo que tenía aquella gente. Y cuando está allí, se sorprende porque no había ninguno. Y comienza a llamarlo y solo aparece uno. Y ese uno estaba allí no porque él fuese más trabajador que los demás. Ese uno estaba allí porque a la hora de la salida tuvo una necesidad y se quedó en el baño, estaba en el baño. Así que cuando él aparece a buscarlo, él era el único que quedaba allí. Y le supo decir a él, por cuanto tú eres el único que está, pues contigo solamente compartiré toda la utilidad que le correspondía al resto de los trabajadores. Y tanto el dueño de la empresa como este trabajador, ambos dan testimonio de eso. Y él dice que sí, que luego pues él recibió la bonificación. Entonces, nosotros a veces no le damos importancia a esas pequeñas decisiones, pero sabemos que eso va a afectar nuestra vida, que eso nos va a llevar en algún momento
a tomar decisiones que pueden traer graves consecuencias para nuestras vidas, así como también nos pueden dar grandes victorias. En todo esto deberíamos entonces nosotros preguntarnos, ¿cómo debemos hacer nosotros o qué tenemos que hacer nosotros para que nuestras decisiones no fallen, para que sean las correctas, para que estén bajo la lupa del Señor, guiados por el Espíritu? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros los hijos de Dios, primeramente tenemos que estar atados a la palabra de Dios. Y alguien me puede preguntar, pastor, pero entonces yo tengo que aprenderme toda la Biblia para tomar una decisión de a qué hora me voy a cepillar los dientes. Porque hay gente que tiene inconvenientes, hay gente que tiene problemas, hay algunos que te van a decir, pero eso no está en la Biblia. Como te diría alguna mujer de repente, ¿será que me puedo pintar el pelo o no? O alguno te puede decir de repente, ¿puedo bailar o no? ¿Qué clase de música puedo escuchar? Y esas pequeñas decisiones de repente se te van complicando. Y son las que hacen en algún momento que tú llegues a dudar que las decisiones que estás tomando son las correctas o no. Pastor, y si me visto, me pongo un vestido o puedo usar nada más que pantalones. O sea, y en eso nosotros no tenemos un argumento bíblico porque literalmente no está escrito en la Biblia cómo hacer tal cosa. Algunos que vienen e interpretan algunas cosas y le quieren imponer a otros cómo vestirse, pero realmente la Biblia no dice eso. Porque si al caso vamos, Jesús vestía, era de una forma que si nosotros lo traemos acá, la diferencia entre el vestido que usaba una mujer y la que usaba el hombre en el momento en que Jesús caminó sobre esta tierra, eran los simples atuendos. Pero lo demás era simple y llanamente una vestimenta. Hoy día queremos decirle a la mujer que no se puede poner un pantalón porque la Biblia dice que no se puede poner un pantalón. Yo siempre he dicho algo, usted como hombre no se pondría un pantalón que se pone una mujer. Sabemos distinguir entre el pantalón que es para una mujer y el pantalón que es para un hombre. Y así igualmente, no se puede poner vamos a llamarlo una camisa manga larga. Venga acá, la que se pone la mujer de repente tiene su entalle, tiene en el torso tiene más volumen porque tiene los senos y toda una serie de cosas que hacen que la ropa sea diferente. Entonces a veces queremos tomar decisiones en algunas cosas que no significan mucho, pero que también son importantes y las queremos afectar con eso. Pero cuando vamos a tomar esas decisiones y vemos que no están en la Biblia, entonces nos queremos enrollar nosotros o queremos establecer nuestra propia Biblia para guiar la vida de las personas en esas pequeñeces que a veces son necesarias, pero que no son lo importante dentro de lo que lleva la vida de una persona. Así que nosotros necesitamos tener un basamento bíblico, o yo al menos he conseguido uno que nos va a permitir a nosotros permanecer dentro de lo que Dios dice, bajo los lineamientos que deben darnos la palabra de Dios para saber si la decisión que estamos tomando, sin importar si es pequeña o es grande, es de verdad lo que Dios quiere para nosotros. O al menos prefiero fallar así, tomando la decisión de esa manera, como ahora te voy a decir, que hacerlo de la otra forma o de una forma muy alegre o de lo que me parece o según lo que yo tengo conocimiento de los demás. Porque si tú tomas decisiones porque los demás lo tienen, entonces tendrás problemas. Si tú estás tomando decisiones porque alguien quiere que tú tomes esas decisiones, como lo hizo Satanás con Eva, tendrás problemas. Si tú simple y llanamente tomas decisiones de acuerdo a lo que los toma el montón, tú nunca marcarás una diferencia. Y el Señor sabe que nosotros en muchas cosas somos muy parecidos a todo el sistema del mundo, pero tampoco somos iguales a ellos. Porque Satanás no crea que hace las cosas tan diferentes que tú te puedas dar cuenta. Por el contrario, es una pequeña línea, una línea muy delgada que de repente es la que marca la diferencia y que nosotros la única manera de poder distinguirla es por medio del Espíritu y saber si la decisión que estamos tomando es una decisión correcta, una decisión que edifica, una decisión que realmente está acorde a la palabra de Dios. Y eso es lo que te va a decir a ti si realmente te puedes pintar el pelo, si te puedes vestir de una manera, si puedes bailar.
Alguien en una oportunidad me preguntó a mí hasta dónde podía llegar para tocar a su novia. Y a esos que preguntan de esa manera, yo me gustaría responderle, haga lo que quiera y meta la mano donde usted quiera y peque como quiera. Y después llegará al infierno y diciéndole a Satanás, vengo a quemarme con gusto. Quémese con gusto, porque si usted no puede tomar una decisión con respecto a eso, usted lo que está buscando es saber cuál es el límite para saber hasta dónde puede llegar. Y no está bajo la palabra. Usted necesita que le pongan los límites. Y si usted es de las personas que necesitan los límites para tomar las decisiones, entonces usted no está bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a orientar a tomar decisiones de otra manera. No de la forma que cree. Pablo le escribe a los corintios y sabiendo que ellos practican una cantidad de cosas que ellos consideraban que eran muy normales y que no le afectaban a nadie, tomaban decisiones pequeñas que eran y llegaron a decirle a Pablo que eso no importaba porque eso no eran decisiones de tal cual. La toma de decisiones no es absoluta o en números que nosotros podamos contar. Por eso es que a veces no sabemos si lo que llamamos pequeña va a traer una gran consecuencia. Pablo nos dice a nosotros, en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 10-12, dice allí lo siguiente: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Si quieres tomar entonces una decisión, si quieres saber si esa decisión está acorde, lo primero que debes saber es que todo lo puedes hacer. El verdadero poder del Espíritu Santo está en poder y no querer. Cuando alguien sabe que puede hacer, también puede decir que no quiere, porque sabe que le va a afectar. Por eso Pablo dice a los corintios y le dice, todo me es lícito, todo, no se queda nada afuera. Come lo que quiera, vístete como quiera, haz lo que tú quieras. Él no está prohibiendo nada, así como nosotros ni Jesús tampoco prohíbe nada. Pero tú debes saber qué es lo que te conviene. En primer lugar eso. Va a tomar una decisión, ya sea pequeña o sea grande, debes saber en primer lugar si le conviene. Para saber la conveniencia usted tiene que conocer un propósito. Tiene que haber establecido metas, tiene que haber establecido el objetivo, tiene que saber a dónde quiere llegar para saber si eso le conviene. Caminar con alguien, tener la enseñanza de alguien, acercarse a alguien, saber si eso le conviene. Estar en un determinado trabajo, saber si eso le conviene o no. Le comento esto, la primera vez que formalmente yo fui a buscar trabajo, después cuando recién estaba graduado, la primera vez, y aunque ya estaba preempleado para trabajar en otra empresa, yo quise probar mientras me llegaba esa solicitud, que apenas pasó un mes, pero en ese interín estaba pagando como el noviciado. Y es como cuando ahora ya estaba graduado, inmediatamente tú quieres entrar al campo de trabajo, inmediatamente quieres estar haciendo cualquier cosa. Te dan un carro nuevo o compras el carro nuevo y tú lo quieres manejar inmediatamente. Quieres probarlo, aunque no ruede, pero quieres agarrar lo que sea el volante y estar sentado allí moviéndote. Y tienes un juguete nuevo y el muchacho enseguida lo quiere comprar. Lo quiere manejar, lo quiere manipular. Y así todas las cosas que tengan. O sea, nosotros somos así. Así que yo fui a probar y recuerdo que mandé unos currículums. Inmediatamente me llamaron de lo que en aquel momento era la cigarrera Bigot. E inmediatamente ellos me dijeron que iban a contratarme y pasaron a hacer los exámenes físicos de aquel momento y todas aquellas cosas. Pero después de haber sido entrevistado durante 2 días, el tercer día que me dijeron que debía reportarme ya a trabajar y previamente debía tener una conversación con los que eran en ese momento el gerente regional y el gerente de la oficina allí donde iba a trabajar. Y me hicieron esta pregunta: ¿tú fumas? Y yo les dije a ellos que no. Yo no dudé porque yo nunca había fumado.
Y no era porque no hubiese tenido la oportunidad. O sea, había cualquier cantidad de gente que fumaba, pero nunca me llamó la atención. Nunca me importó tal cosa. Entonces, ellos me dijeron, si tú no fumas, entonces no puedes trabajar con nosotros. Y yo, bueno, está bien, no hay problema. O sea, aquí está. Gracias por haberme llamado, por haber creído que yo podía hacer el trabajo, pero no por un trabajo yo me voy a venir a contaminar y no voy a fumar. Pero, o sea, no puedes decir, aunque sea que tú sí fumas, aunque no fumes. Digo, no puedo hacer eso. Porque sería engañarme a mí mismo si yo no fumo. O sea, y no tenía intenciones de nada. Así que le dije gracias, le di la espalda, salí de esa oficina, me fui a mi casa y en la tarde me llamaron, me dijeron que no importaba si no fumaba, pero que me reportara el trabajo y dije que no iba a trabajar. Porque ese es el ambiente donde tú estás y si todos te van a obligar a que tienes que fumar tarde o temprano, vas a terminar haciendo eso. Y es algo que yo no comparto. Entonces, si eso no me conviene a mí, porque yo tenía bien claro acá que era dañino. Es dañino. Y ahí es donde nosotros a veces no entendemos. Que hay ciertas cosas que te van a afectar. Y sabiendo que te van a afectar, tú sigues en ellas. Y crees que lo puedes llegar a dominar. Si no tomas esa pequeña decisión en ese momento, difícilmente puedes llegar a donde determinaste que debías llegar. Y gracias a que yo tomé esa decisión, inmediatamente vino el llamado de donde había salido preempleado y terminé haciendo esa empresa que luego, o sea, me permitió a mí el crecimiento y el resto de los estudios que luego pude alcanzar. Quizás eso no estaba, pero si yo no hubiese tomado esa pequeña decisión en ese momento, o sea, yo no hubiese, quizás no estuviera aquí. No estuviera predicándole a ustedes acá. Así que esto es fundamental. Saber si eso te conviene. Saber si la amistad con alguien te conviene. Me gusta esta muchacha. Deberías preguntarte, ¿por qué te gusta? ¿Porque tiene buen cuerpo? ¿Porque tiene los ojos azules? ¿Porque es más alta? Ahora, después de preguntarte todo esto, deberías responderte, ¿conviene esto al plan de familia que yo tengo? Porque el plan de familia va a pasar por el empleo que vas a tener. Y no sea que te vayas a convertir en un adúltero espiritual. ¿Por qué eres un adúltero espiritual? Porque estando en una profesión, es posible que la persona que luego esté contigo no comparta lo que tú estás haciendo. No entendiste eso. Pero esa es tu pasión también de trabajo y eso te va a traer consecuencias, eso te va a traer problemas. A veces decimos, es que los cristianos tienen que casarse con cristianos. Te digo sí, porque es la única manera de entender por qué tú dedicas tiempo a Dios, por qué tú oras, por qué todo lo pasas por la palabra. Si la otra persona no entiende esto, cuando tengan los hijos, ¿cómo le vas a enseñar a los hijos? Cuando tú le quieras enseñar a orar, cuando tú los quieras llevar a la iglesia, cuando tú le quieras dar a conocer a ellos que Dios es primero que cualquier cosa, ¿cómo lo vas a hacer si la otra persona no comparte contigo eso? Son pequeñas decisiones, cosas que crees que no son importantes. Crees que casarte es importante, pero no analiza estas pequeñas decisiones. Saber si te conviene. Como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces me conviene una persona con un buen cuerpo, pero que no entiende lo que yo voy a hacer. Tú debes saberlo. Y eso no se lo puedes dejar a nadie. Eso lo vas a hacer según la palabra de Dios. Según el propósito al cual tú fuiste llamado. Entonces, si fuiste llamado a eso y la persona que está allí no se parece a lo que tú quieres hacer, estarás perdiendo el tiempo. ¿Cuánto te conviene tal cosa? ¿Cuánto te conviene en todo esto? Si nosotros vemos allí, vamos a leer, nos regimos por la palabra. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16, allí te dice lo siguiente. Leemos. Y a veces nos lo aprendemos de memoria, pero no entendemos por qué está ahí. Y es bueno que lo leas. Y lo voy a leer literalmente para que sepas. Porque es posible que todos nosotros los que estamos escuchando, yo que le estoy dando la palabra, y usted que está escuchando, conoce quizás de memoria el versículo. Pero quiero que lo aprenda a aplicar para las decisiones que debe tomar.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y sobre todo esto que es el énfasis que quiero hacer, para corregir. Esto es lo que te permite a ti corregir el error, saber si algo conviene o no conviene. Búscalo en la palabra de acuerdo a lo que tú debes hacer y lo que está diciendo Dios que nosotros debemos conocer. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te van a corregir porque nosotros no somos perfectos. El que comenzó la obra en nosotros ha de perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Y si nosotros no somos perfectos, entonces estamos propensos a cometer errores que parten de una pequeña decisión. Y la forma de corregir esa pequeña decisión o ese pequeño error es estar basado en la palabra para saber si eso me conviene. De manera tal que si estoy dando un paso en falso, ese espíritu me permita a mí andar en el camino correcto de acuerdo a la palabra que Dios me está dando, me está ministrando para mi vida. Y yo pueda decirle a la persona que a lo mejor me gusta, sí, me gustas mucho, pero no eres la persona que va a llegar hasta el final de mi vida. Por tanto, debemos estar claros en cada una de estas situaciones. Debemos saber hacia dónde vamos. La segunda cosa que nos dice Pablo allí, nos enseña Pablo con esto que le escribe a los Corintios, es que todo me es lícito, dice él, pero no todo me edifica. Voy a tomar una decisión, ya sea pequeña o sea grande. ¿Cómo debo saber cuál es la decisión correcta? Pregúntate esto. ¿Cuánto te edifica la decisión que estás tomando? Y no solo cuánto te edifica a ti, sino también cuánto edifica a los demás. Porque a una cosa somos nosotros llamados, no solo a guardarnos lo que el reino nos provee a nosotros, sino a compartirlos con los que no conocen el reino. Pues alguien oró por nosotros, alguien hizo algo por nosotros, alguien nos dio a conocer esto, alguien nos permite ahora tomar decisiones correctas y asimismo nosotros lo que de gracia recibimos, de gracia deberíamos darlo. ¿Cuánto edifica lo que yo estoy haciendo? Este trabajo lo voy a hacer. Ok. ¿A cuánta gente vas a ayudar con esto? ¿A cuánta gente estamos edificando? El negocio que estoy haciendo, ¿a cuánta gente va a bendecir? ¿A cuánta gente va a beneficiar? ¿A costa de qué lo estoy haciendo? Porque es posible que la gente decida que va a hacer algo y de repente está perjudicando a una cantidad de gente o a otros que están allí. Sabemos que no todo es perfecto, pero deberías buscar la forma de edificar y de bendecir a la mayor cantidad de gente posible, porque es lo que Dios ha establecido. Entonces, ¿en qué estamos siendo edificados nosotros cuando tomamos una decisión? Cuando decidimos hacer algo. Cuando por alguna razón nosotros exponemos a alguien o escuchamos un comentario, cuando somos dados a oír, a prestar nuestro oído a cuanto rumor hay por allí, nosotros deberíamos preguntar. Cuando usted comparte en las redes sociales algo al que le da clic porque le gusta o algo que comparte, usted debería preguntarse. Mire, yo veo las redes sociales y veo mucha gente que dice ser cristiano, que dice ser de Dios, y comparten cualquier cantidad de barbaridades. De una forma que yo dice, bueno, es que yo no soy religioso, nadie te está hablando de religión. Deberías tener en cuenta la edificación. ¿Cuánta conciencia tienes tú para saber lo que estás compartiendo? Y buscar ciertamente si eso, según la palabra, bendice a alguien. Si eso es verdad, ¿pudiste verificar lo que eso sea verdad? Que eso que dijeron, que eso que está allí corriendo, sabes que si es editado o no es editado, si de verdad lo dijo la persona, conoces a la persona, porque después que salga esto a la calle, después ¿quién lo detiene? Esto es simple y llanamente como este ejemplo que suelen colocar, que si usted vacía un vaso de agua en el piso, trate de recogerlo a ver si lo va a volver a recoger completo. Algo se pierde, algo se queda, no vuelve el vaso lleno a estar lleno nuevamente una vez que se ha volteado.
Así igualmente, después que usted saque algo o comparta algo de una persona, después que quiera recogerlo, por más que lo recoja, olvídese, ya quedó manchado. Entonces nosotros deberíamos saber si eso está edificando. Somos muy dados a jugarnos, a hacer bromas con los que decimos que son nuestros amigos. Pero a veces esa broma que estamos haciendo, que es una pequeña tontería, una pequeña decisión, no la estamos evaluando si de verdad eso está edificando a esa persona o con lo que estoy haciendo voy a edificar a alguien más. Si el hogar, la familia donde está, no tiene un fundamento sólido en Cristo Jesús, difícilmente tú puedes estar tomando decisiones correctas, decisiones tontas. Como de repente tienes a tus hijos allí, y suelo decirlo así, y te estás emborrachando, estás consumiendo alcohol. Pero le dices a tu hijo que él no debe fumar ni debe tomar. ¿Tú crees que con decirle eso ya impediste que él hiciera tal cosa? Pero al verte a ti por el ejemplo va a seguir. Y tú pensaste que el ejemplo no iba a afectar la vida de ellos. Así que si nosotros nos detenemos un poco, vamos a ver y vamos a darnos cuenta. En primer lugar, te repito, si eso te conviene, y en segundo lugar, si te edifica. Y la tercera cosa que dice que dice Pablo, esta está en 1 Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 12, él dice allí lo siguiente: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Este es el secreto. 3 cosas que tienes que conocer. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. El problema con esto es que se hace tan normal en las personas que no llegan a darse cuenta cuando él está adicto a algo. Los adictos no saben que tienen una adicción. El alcohólico no se da cuenta de eso, lo asume como normal. ¿Y qué fue lo que llevó al alcohólico a convertirse en lo que ahora es? Una pequeña decisión, el tomar el primer trago de cerveza, de alcohol, de ron, de whisky, de lo que sea. Porque no conozco ningún alcohólico que nazca alcohólico. No conozco ningún drogadicto que nazca drogadicto. No conozco ninguno que nazca con ese tipo de adicciones. Lo hace porque un día decidió ir a una fiesta, probar el alcohol, probar la droga o probar cualquier otra cosa que luego va a afectar su vida, va a traer una catástrofe para su vida. Y te aseguro que cuando comenzó con eso, dijo, eso yo lo puedo dominar. Eso no me va a hacer daño. Eso es una sola cosa. Esa es una sola cerveza. Ese es un primer cigarro. Y los que fuman saben que a pesar de que ellos dicen que pueden dominar ese vicio, esa adicción, se levantan, pasan un día sin fumarse un cigarro y se levantan en la mañana temblando de la ansiedad, la angustia que aquello les produce porque necesitan tal cosa. Entonces debemos aprender de lo que dice Pablo, que no debemos dejarnos dominar de ninguna de ellas. De ninguna de estas cosas nos pueden dominar. Y somos sometidos a esa situación. Y eso por ponerle en extremo, pero hay gente que es adicta al trabajo. Hay gente que es adicta a la pornografía, a sexo, a cualquier otra cosa. ¿Y cómo entró en la pornografía? El día en que, sin estar buscándolo nada más, la página más espiritual o más cristiana que puedes conocer, de repente un día, porque esta es una de las cosas que tenemos en todo este mundo globalizado. No le piden permiso a nadie y de inmediato, ¡pum!, te aparece ahí una pantalla que tú no buscaste por ningún lado y que tiene que ver con eso. Tus ojos se fueron como se fueron los de Eva. Tras de eso, cliqueaste allí y después que entraste allí, listo. Hasta allí llegaste. Una pequeña decisión que no la evaluaste en ese momento, que no la hiciste pasar por la palabra, que no la hiciste pasar por tu propia conciencia a dónde tienes que llegar, a dónde tienes que ir. ¿Qué tipo de decisiones nosotros estamos tomando? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que hacemos? Pedro dice, segunda de Pedro 2:19, él dice allí
lo siguiente: ¿acaso no sabe que si alguno es vencido, es hecho esclavo del que lo venció? Pero por lo general en este tipo de cosas nosotros no nos damos cuenta que somos vencidos. Y él está hablando justamente de estas cosas. Él está hablando de que nosotros deberíamos tener el cuidado de no dejarnos dominar por cosas que no son las de Dios, sino por el contrario. Y quiero que tomes en cuenta esta palabra que te voy a dar, que también es de Pedro hablándonos a nosotros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirían más y más a la impiedad. Esto es lo que de alguna manera nos muestra Pedro, y Pedro nos habla a nosotros con respecto a esta conducta que tenemos acá, de lo que nosotros debemos hacer. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 15 y 16 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Y cómo debe hacerlo un siervo de Dios? Haciendo pasar todas sus decisiones por medio de la palabra, a fin de que aquello que decida no solamente le beneficie a él, sino a todos los que están a los demás. Como dice la Escritura, que nuestra palabra sea sazonada con sal, a fin de dar testimonio bien y bueno a todos los que están a nuestro alrededor, y ellos conozcan del reino de Dios, del reino de los cielos, del evangelio de Jesucristo. Nosotros debemos ejemplificar es con lo que hacemos, con lo que nosotros actuamos, no solamente con el versículo que nos aprendimos. Porque si yo comienzo a recitar versículos bíblicos, yo no te he mandado a ti a que te memorices tal cosa. Y Dios lo que dijo es que nosotros vamos a vivir por esos versículos que están allí, no que me los aprendiera de memoria. Así que toda decisión que yo vaya a tomar, las voy a tomar de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que está escrito. Veamos estas cosas que la gente o de algunas personas que tomaron decisiones que terminaron en grandes cosas y ellos no pensaron nunca que llegaran allí. Personas que aparentemente, a nuestro entender, estarían erradas. Pero Rahab la ramera tomó una decisión. Tomó la decisión de ayudar a 2 espías un día. Salvó su vida. Salvó la vida de su familia a raíz de eso, porque sabía que venía el pueblo de Dios y acababa con Jericó. Los únicos que quedaron vivos fueron ellos, y no solo fueron salvos, sino que cuando nosotros vemos la genealogía de Jesucristo, vamos a encontrar a Rahab la ramera como uno de sus progenitores. Tomó una decisión. Luego vendría Ruth, una moabita, que toma una decisión, no quedarse en la tierra de Moab, sino venirse a Belén, venirse con Noemi y ser entonces, convertirse luego en la esposa de Boaz, que darían a luz a Salmón, y luego vendría de allí Obed, vendría Isaí, y luego vendría un tal David. Porque a veces nosotros, tomando pequeñas decisiones, no nos damos cuenta. Hay vidas de familia y de personas, de hijos, que están destrozadas porque los padres en su momento determinado les tocó tomar pequeñas decisiones que no le dieron importancia y luego marcaron su vida. Padres que no oyeron a sus padres porque decidieron vivir su vida como ellos creían que podían tenerla, y hoy, cuando tienen a los hijos, quieren consolidar la familia. No saben cómo, ni tienen cómo. Y va a venir el lamento. Si yo hubiese estudiado, si yo hubiese hecho caso, si yo hubiese hecho tal cosa. Con el pasado no puedes hacer nada. Dije al inicio de esto que nosotros somos, y te lo voy a repetir, lo que somos hoy es el resultado de las decisiones que tomamos ayer. Y lo que seremos mañana es el resultado de las decisiones que tomamos hoy. Y hoy es el día para que tú aprendas y comiences a tomar las decisiones correctas según la palabra de Dios. Y si estamos enfocados en lo que queremos hacer y tenemos una meta clara, entonces sabemos que tenemos el Espíritu que nos ayuda en todo. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Dice Romanos 8:26, no lo sabemos.
pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él sabe, Él conoce, Él escudriña el Espíritu, Él conoce el corazón del hombre y sabe lo que conviene a nosotros. Tú puedes estarle pidiendo a Dios todo lo que tú deseas, pero Dios te va a dar lo que tú necesitas. Entonces, cuando nosotros estamos sujetos allí, no hay forma de fallar. No hay forma de hacer las cosas. No hay forma de que nosotros podamos hacer otras cosas que no sean las cosas de Dios. Ruego a Dios que esto te sirva para aprender a tomar decisiones y que tomes en cuenta que las pequeñas, las que llamas pequeñas, son tan importantes como son las grandes. Cantares 2:15 dice lo siguiente: atraparnos a las pequeñas zorras, porque estas son las que destruyen la viña. Y a la verdad, nosotros estamos en cierne. ¿Sabe lo que es cierne? ¿Sabe lo que significa cierne? Que estamos comenzando, que estamos empezando. Y si tú no tomas, si no apartas o no tomas las decisiones pequeñas de forma correcta, es imposible que tú puedas llegar a tener la cosecha que estoy seguro que Dios tiene guardada para ti, siempre y cuando te mantengas en el camino y te mantengas en la palabra de Dios. En el nombre de Jesús quiero dar gracias al Padre por tu vida y por todos los que están allí, rogando que nuestro Señor se convierta verdaderamente en nuestro único y suficiente Salvador. Padre, te bendigo en esta hora porque ciertamente pues tú has querido que nosotros conozcamos que no solamente es importante las grandes cosas que a nuestro parecer en este mundo, en este sistema nos han dado a entender, sino aquellas pequeñas cosas que son las que nos acercan a ti, las que nos llevan ciertamente a tomar decisiones que luego nosotros vamos a necesitar y que estoy seguro traerán las grandes victorias o las grandes derrotas según sean las decisiones que nosotros tomamos. Procuremos en todo momento ser guiados por tu Espíritu para que así tengamos la certeza de que todo lo que estamos haciendo traerá un gran resultado. Te bendigo, Padre, te bendigo, Jesús, te bendigo, Espíritu Santo, a la vez de darte gracias por darme la oportunidad de poder transmitir este mensaje a todos los que le escuchan. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, recibe la alabanza, recibe la adoración, porque tuyo es el poder y el reino por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.